Hola, soy Andrea Galesio, conocida como Andreaga, y en este tutorial les voy a enseñar cómo usar las herramientas de Adobe Fresco para empezar una ilustración. En la página de inicio recomiendo chequear la sección de Aprender para una guía rápida. Y en la rueda, en la sección de entrada, puedes aprender los toques, que se dan con los dedos, como el dibujar con pincel o borrar con pincel, que son atajos rápidos. Por ejemplo, al seleccionar con dos toques en el centro de este círculo está mi atajo de borrar con pincel. Si selecciono el de afuera, pinto y listo. Primero, para crear un documento nuevo iremos a la parte inferior y seleccionaremos Crear nuevo. Nos aparecerá una ventana donde hay varios formatos como digital, imprimir, guardado y más. Podemos seleccionar en digital y formato cuadrado para empezar una ilustración para redes sociales, por ejemplo, o puedes personalizar haciendo clic en la flecha y tamaño desde formato. Ahí puedes personalizar el tamaño y resolución que desees. Ya en el espacio de trabajo tendremos la barra de herramientas a la izquierda donde hay tres tipos de pinceles, que son píxeles y hay muchas categorías geniales. Luego el de vivos que son acuarelas y óleo. Y por último el de vector. También está la herramienta de borrar para realizar formas y abajo aparecerá para rellenar o hacer selección o hasta máscara. Posteriormente la herramienta de transformar que puedes agrandar, rotar, poner más pequeño cierto elemento o hasta reflejarlo, que verán es muy útil. La herramienta para hacer selección, el bote de pintura, para rellenar fondos y otras cosas. El cuentagotas que la novedad es usar colores mezclados o multicolores. Por ejemplo, si quieres seleccionar cierta mezcla de colores de tu ilustración, con el cuentagotas multicolor lo podrás hacer. Puedes agrandar la imagen para seleccionar mucho mejor y luego usar un pincel de tu preferencia. Y van a salir buenos efectos. Luego está el de colocar una imagen que nos sirve para poner las texturas a las ilustraciones u otros elementos o fotos. También color que podemos usar reguladores o la rueda, sea desde más claro u oscuro. Puedes bajar la opacidad del color de 0 a 100% o usar otros reguladores, depende de ti. Ahora, la opacidad es genial también para mezclar entre varios colores. O también hay colores recientes, que son los colores que vamos a usar con frecuencia en una ilustración. En la sección Todo puede aparecer nuestros colores de biblioteca, de Creative Cloud, colores de fresco y más. Más abajo se encuentran cuando seleccionamos el pincel o borrador el número de tamaño de la herramienta o la cantidad de flujo que lo defino como la intensidad. Luego el suavizar el pincel o no. Y por último, poder configurar bien el pincel a nuestra preferencia. Por el lado derecho encontraremos todo lo que es la capa. En los tres puntos están las acciones de cada capa como ocultar, eliminar una capa, duplicar y una opción genial que es bloquear transparencia que nos permite pintar un elemento sin salirnos de su forma. Arriba tendremos la configuración para propiedades de capas que nos permite dar efectos con los modos de fusión y lo veremos más adelante. También en la parte superior está la rueda y tenemos los ajustes para voltear lienzo, rotarlo, etc. Y el costado de la rueda está exportación en diferentes formatos como JPG, PNG, PSD, PDF. Antes de empezar la ilustración es importante que sepan sobre los pinceles. Como hay varias categorías, mi consejo es que prueben los pinceles que más les gusten y al costado de cada pincel va a aparecer una estrella, donde al seleccionar estamos guardando ese pincel en favoritos, entonces es más fácil ir escogiendo los de nuestra preferencia. Para esta ilustración puedes empezar con un boceto y utilizar el lápiz de boceto, que lo encuentras en categoría píxeles. Para este ejemplo no usaré boceto, creo una capa y uso la herramienta bote de pintura con un color oscuro. Para el fondo, uso píxeles, esta vez no usaré vector. Voy a usar el pincel de vivo y color diluido para ir agregando cierto efecto, pero en otra capa para que no se mezcle con el fondo del todo. Al final ya verán cómo queda.
Si aún no dominas el pincel de color diluido, te recomiendo usarlo para fondos y detalles. Luego creo una capa, escojo un color para el personaje, un pincel texturizado que me gustan mucho los de píxeles y va a quedar genial la textura. Cada elemento de tu ilustración es mejor que lo realices en diferentes capas, para que cualquier error lo puedas arreglar más fácil o colocar cierto efecto. Siempre empieza por colores base para luego ir agregando sombras como lo hago en mi caso. Para tenerlo todo ordenado también se puede agrupar las capas. Por ejemplo, la capa de ropa, la selecciono y lo arrastro a la capa de cara. Entonces ya se creó un grupo. Y puedes hacer 2 golpes o 2 clics y se van a abrir las capas del grupo. Dentro de ese grupo puedes ir agregando más y más grupos, siempre arrastrando la capa que desees y automáticamente ya está creado ese grupo. Esto es para usar herramientas como transformar, etc. para poder seleccionar elementos rápidamente. Así voy creando el cabello de forma fácil, todo con un color sólido, base primero. Voy a usar el bloqueo de transparencia en la capa de cara para usar sombras y no salirme. Entonces pinto de forma rápida y fácil. Luego, como el color está muy fuerte, uso un color más suave y le bajo la opacidad para combinarlo. Claro que también puedes usar pinceles mezcladores, todo depende del proceso de cada uno. Voy agregando más sombras con los pinceles píxeles que tengo mis favoritos ya guardados. Por supuesto que puedes ocultar la barra de capas en el mismo icono o agrandar tu espacio en el icono de las 2 flechas diagonales. Luego, para ir agregando efectos, uso el pincel grosor. Bajo el tamaño y a mi estilo coloco estrellas y puntos. Acuérdate que los colores que hayas usado mucho, Fresco los guarda automáticamente en la sección recientes. Voy a ir agregando más elementos con los pinceles por encima de las capas y en grupos. Agrego una capa por encima de los pinceles vivos que había puesto al inicio para crear un grupo de fondo y agrego una mezcla más de pincel diluido. La mezcla por el fondo queda genial y por último, por encima de las capas puedes agregar más efectos de pinceles como el de ruido, que te recomiendo muchísimo, o de salpicadura. Y vas a propiedades de capa para usar los modos de fusión y ver qué efecto queda mejor para la ilustración. Puedes ir probando. En particular me gusta mucho usar dividir, superposición y otros. Puedes agregar más sombras con el modo de fusión multiplicar y bajarle un poco la opacidad de capa también. Por último, exporto y puedes colocarlo de frente en redes. En mi caso, lo guardo en este dispositivo. De esta manera puedes crear una gran ilustración con todos los pinceles que Fresco nos da y también con todas las herramientas y funciones que tiene esta genial aplicación.